Ya, en pos del tiempo entonces vamos a iniciar y vamos a ir admitiendo a las personas a medida que se vayan incorporando. Para los que no asistieron ayer, vamos a recordar un poco las reglas para las presentaciones y con respecto al tiempo para que todos tengan el mismo tiempo para poder presentar. Bueno, mi nombre es Cecilia Díaz, soy ejecutiva de proyectos de ANID, hago seguimiento a los proyectos COVID. Y para los que no estuvieron ayer, les cuento que las reglas son las siguientes. Cada proyecto tiene un máximo de 14 minutos, lo que incluye presentación y preguntas y respuestas. Si ustedes se extienden en la presentación, tienen menos tiempo para realizar las preguntas y respuestas. La idea es que todas las preguntas se hagan a través del chat para no extendernos en exceso y no ocupar el tiempo del expositor que sigue. Ya yo les voy a ir dando la palabra y les voy a avisar cuando ya les quede poco tiempo de los 14 minutos en total. Entonces vamos a iniciar con Cristian Montenegro, ¿cierto? Que está el investigador responsable del proyecto COVID-383 y luego sigue Valentina Andrade del proyecto COVID-960. Cristian, ¿tienes habilitado compartir pantalla? Perfecto. Ya, ¿se ve la presentación? Sí. Sí, ya. Perfecto, bueno. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Vamos a hacer una breve presentación sobre este proyecto. Me acompaña también Marcela González, que es investigadora alterna del proyecto. La presentación la voy a hacer yo en esta ocasión. Cristian, se ve pequeña la presentación, se ve tu escritorio. Ajá. Quizás si maximizas el Note, ahí vamos a poder verla mejor. ¿Se ve más grande ahí? Ahí se ve mucho más grande. Sí, ya. Bien, bueno, el nombre del proyecto se llama Una evaluación rápida de percepciones de trabajadores de salud y usuarios sobre la atención de salud en el contexto de la pandemia de COVID-19 en Chile. Y ahí están mis datos en esta ocasión. El objetivo general del proyecto es explorar la percepción de los trabajadores de salud y de los pacientes sobre el COVID-19 y la respuesta sanitaria en Chile. En relación a los resultados esperados, lo que puse aquí yo, porque no tenía tan claro a qué específicamente se referían con resultados esperados, pero lo que puse son un poco los productos que ya empezamos a desarrollar del proyecto. El primero es un protocolo de entrenamiento para trabajadores de salud, orientado como a la preparación o readiness en escenarios de pandemia y estrategias de apoyo a trabajadores, basado en los resultados de la investigación. Otro documento es más de sensibilización, donde queremos un poco darle voz o rescatar la voz de los usuarios o las personas que han pasado por procesos de atención por COVID en el contexto de la pandemia y entender un poco sus percepciones y sus preocupaciones y sus opiniones sobre los servicios recibidos. Y finalmente, una guía para el desarrollo de investigación cualitativa en contextos de pandemia. Porque creemos, y probablemente esto lo comparten otros grupos que han hecho investigación, de los que están aquí presentes, que hacer investigación en este contexto ya genera muchas lecciones en el fondo. Ya tiene particularidades. Y además de, obviamente, publicaciones científicas, incluyendo algunos análisis comparativos internacionales, porque este estudio es un estudio espejo de un estudio que se está haciendo en alrededor de 15 países. Aquí hay solamente un pequeño gráfico para mostrar algunos resultados incipientes de otros países, en el fondo, y cómo se está compartiendo ya los resultados.
Ya, criterios de inclusión del estudio. Tenemos dos grupos principales. Uno son trabajadores de salud. Por las características del estudio y del tiempo y las dificultades de que muchas personas accedieran a ser entrevistadas y estuvieran 45 minutos conversando con nosotros, entonces tuvimos que ir reduciendo un poco los perfiles que queremos, a los que hemos podido acceder. Entonces nos hemos concentrado en enfermeras, enfermeros, médicos y personal administrativo que han atendido pacientes COVID y se desempeñan en Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Biobío y Araucanía. Trabajan en atención primaria, servicios prehospitalarios, urgencias o en unidades de cuidado intensivo o intermedio. Es el criterio de inclusión para los trabajadores de salud. En algún momento teníamos un criterio también de años de experiencia en servicios, pero finalmente lo desestimamos porque muchas personas recién llegaron ahora a trabajar en COVID, sin muchos procesos de entrenamiento previos, justamente por la crisis, y la perspectiva de estas como recién llegados nos parece importante. Por eso también finalmente también lo incluimos. En el caso de los pacientes, son pacientes de 18 a 65 años de edad, que hayan vivido el proceso diagnóstico desde la sospecha hasta la confirmación en domicilio, que hayan utilizado la red pública para la toma de muestra y que hayan mantenido cuidados domiciliarios en la región metropolitana. Los permisos requeridos son la aprobación del Comité de Ética de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina. Las regiones, como ya les decía, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Biobío y Araucanía. Ahora, estas regiones las elegimos en un momento porque eran las que tenían un crecimiento más agudo de casos. Obviamente eso fue variando, entonces todas esas decisiones momentáneas son siempre muy temporales y muy contingentes en el caso de la crisis. Pero digamos que nos apegamos a lo que habíamos definido originalmente. Instituciones que forman parte, la Escuela de Medicina, digamos, de la Universidad Católica. No trabajamos con ninguna institución en particular, ni con hospitales, ni con ministerios. En el fondo, para llegar a los profesionales y a los pacientes, lo hicimos en el caso de los profesionales, a través de redes profesionales, sin pasar por servicios. Bien, perdón, no me detuve mucho. Este es el equipo. El equipo está compuesto específicamente por colegas de la Escuela de Enfermería, profesoras de la Escuela de Enfermería, en su mayoría. Hay 3 tesistas de magíster también que están trabajando con nosotros, haciendo sus tesis con nosotros, 4, perdón. Y el equipo coordinador, que es Ivonne Vargas, Paulina Bravo, Marcela González, que está aquí, y yo. Bien, algunos resultados. En el fondo, este es un estudio bastante amplio, hay harta información, una pauta que tiene muchas preguntas. En general la pauta tiene una estructura bastante narrativa, parte desde cómo fue el primer caso, qué pensaste cuando empezó esto del COVID, y después se va moviendo a distintos aspectos organizacionales, de preparación del centro donde trabaja, de la información con los pacientes, etc. Distintos como ejes temáticos. Nosotros ya tenemos un número importante de entrevistas ya transcritas, estamos en el proceso de análisis, pero para el marco de esta presentación yo preferí concentrarme en algunos ejes que me parece podrían ser relevantes para otros investigadores o para otros proyectos, eventualmente tal vez triangulables, aunque no me atrevería a decirlo tan específicamente, pero al menos datos que pudieran acompañarse o donde distintos estudios podrían tener distintas miradas. Entonces, un primer eje que a mí me parece importante es de salud mental, justamente porque la salud mental de los trabajadores de salud, como hemos visto, de un tiempo a esta parte se ha vuelto un tema amplio, un tema más público que nunca antes, probablemente. La situación, la fragilidad del trabajador de salud mental. Entonces, nuestro estudio revela aspectos que son de alguna manera contraintuitivos respecto de esta idea de que haría falta más apoyo psicológico. Porque los trabajadores lo que muestran más bien son situaciones concretas que los debilitan, situaciones concretas que juegan en contra de su estabilidad en el fondo. Por ejemplo, tener que entrenar a trabajadores nuevos, eso fue como algo que se suma a su carga laboral. Escasez de EPPs, falta de guías sobre EPPs. Discrepancia entre lo que los trabajadores de salud ven y lo que las autoridades dicen que está pasando. Eso también es algo que sale en muchas entrevistas, una especie de disonancia.
que afecta también y genera una sensación un poco de frustración. Y los mismos trabajadores que en ocasiones cuestionan la idea de un apoyo psicológico genérico, porque entienden que las raíces de los problemas son más bien organizacionales y estructurales. Entonces piensan, ok, pueden traer un psicólogo que me va a ayudar, pero no, eso va a ser otro tiempo, va a ser otra carga finalmente. Ya, creo que en 2 minutos termino. Otro eje tiene que ver con la incertidumbre y el rol que han adquirido las redes profesionales en el fondo. Incertidumbre es un término que estamos como revisando harto en el análisis, porque tiene muchas fuentes de incertidumbre respecto de qué es el COVID de partida, en un principio. Hay un manejo habitual de la certidumbre, las guías clínicas, los protocolos, digamos que la certidumbre clínica está como instalada en los conocimientos, en las tecnologías, en los objetos, es cotidiana. Sin embargo, el COVID es una irrupción de incertidumbre por todas partes, digamos, desde lo micro hasta lo macro. Hay titubeos y errores ministeriales, hay coordinación entre los niveles de control, pero eso no significa que los trabajadores van a quedarse como en este estado de incertidumbre paralizante. Tienen que reconstruir alguna especie de certeza, y las redes profesionales han jugado un rol importante en eso. Redes profesionales como la Sochimi y otras, que son los primeros que levantaron datos, y cuyos datos fueron los más fiables para los trabajadores de salud. Entonces, todo este fenómeno el rol que juegan las redes profesionales nos parece interesante y digno de mención. Y también eso abre algunas preguntas sobre cómo evitar la fragmentación de las fuentes de información. ¿Qué pasa si cada agrupación profesional empieza a generar datos, por ejemplo? Y esos datos empiezan a generar una nueva maraña de información donde los distintos como perfiles profesionales van a hacerle caso a sus colegas más que a la información oficial. Eso implica también un riesgo y algo que hay que pensar a futuro. Finalmente... Quedan 4 minutos en total, Cristian. Ya. Finalmente, solo dejar la idea como la necesidad de investigar la investigación en pandemia. Y que creo que algo interesante también para esta presentación, hay muchas lecciones, hay muchas dificultades, las personas ya no quieren ser entrevistadas, hay dificultades para llegar a ellas, hay un cansancio, y creo que todo eso también es necesario discutirlo en un espacio como este. Eso, muchas gracias. Gracias, Cristian. Tenemos 2 preguntas. La primera es de Daniela Nicoletti, que dice: gracias, ¿se podría referir un poco más a la parte operativa de recolección de información cualitativa? Sí. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es hacer invitaciones muy amplias a trabajadores de salud. Hay un SurveyMonkey que usamos para que las personas se filtren a sí mismas y den su consentimiento. Luego las llamamos y fijamos una hora de entrevista. La entrevista se basa en una pauta que tiene 8 ejes, y cada eje temático tiene algunas preguntas específicas. En el fondo es una pauta semi-estructurada, porque lo que esperamos obviamente es que las personas puedan como controlar la narrativa de lo que cuentan, pero al mismo tiempo hay ciertos ítems por los que tenemos que pasar. Disculpa, ¿lo has hecho en directo, en persona? No, son por Zoom. Okay. Algunas fueron por teléfono, porque teníamos como algunas dudas éticas respecto a usar Zoom en un principio, entonces tuvimos que pasar por comité nuevamente, que nos permitió usar Zoom. En Zoom se ha facilitado, obviamente. Al principio también un tema era que la gente ocupaba su tiempo libre para hablar con nosotros, entonces a veces estaban como comprando, estaban en el supermercado, y eso fue de alguna manera problemático porque las personas no se concentraban en lo que queríamos conversar, entonces tuvimos que hacer un encuadre para que personas dejaran un tiempo para esto. Pero bueno, hay una serie de cosas respecto de eso que podríamos conversar tuviéramos más tiempo. Ya, hay otra pregunta de Catalina Merino. Dice: ¿tienen considerado incluir a otros profesionales de salud, además de médicos y enfermeros, dentro de su población de estudio? Considerando, por ejemplo, que el kinesiólogo en unidad de cuidados intensivos está literalmente en la primera línea, al ser responsable de la ventilación mecánica y maneja directamente las secreciones bronquiales, medio directo de contagio del virus. Sí, mira, eso fue algo que le dimos hartas vueltas en un principio. Yo creo que hubieron razones más bien pragmáticas para concentrarnos en algunos perfiles. Si hubiésemos podido, hubiéramos ampliado mucho más esto. Finalmente nos concentramos en perfiles a los que teníamos mejor acceso, por un lado, porque el tema del acceso fue clave en esto. O sea, el tema de acceder a redes profesionales, a personas que accedieran a dar su tiempo y que nos permitieran tener una muestra relativamente como simétrica entre enfermeras y médicos en este caso. Entonces,
como estamos en APS, urgencia y UCI, necesitábamos un grado de coherencia entre las muestras de cada nivel. Y si bien teníamos harto kinesiólogo en UCI, en el resto no teníamos mucho. Y eso como que finalmente tuvimos que como cuidar esa simetría. Pero obviamente nos quedan muchas preguntas respecto de otros perfiles. Ok, alcanzamos una pregunta más, yo creo, de Valentina Andrade. ¿Cómo han evaluado sobrellevar la fatiga pandémica? ¿Qué evidencia han visto en otros países en relación a ello? Justo pasa el verdulero en un auto a esta hora, entonces, perdón si llega con un ruido medio robótico. Tú dices la fatiga en relación a que las personas ya no empiezan como a no tolerar las medidas de distanciamiento con el tiempo. ¿A eso se refiere la pregunta? Sí, pero también a no querer, en el fondo, ser entrevistados por la pandemia como de información y todas esas cosas. Sí. Bueno, yo no tengo como respuesta respecto a eso. Lo que yo sí creo es que es un fenómeno importante. Como esta invasión de entrevistas, en nuestra parte cualitativa, invasión de ficha, invasión de encuesta, porque claramente hay una necesidad de certeza y hay una necesidad de levantar información, pero siento que no ha habido mucha reflexividad de la comunidad científica respecto de la sobrecarga de información o la demanda de información a la que está sometiendo a la población de alguna manera. Y eso también genera dudas en las personas, o sea, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué yo tendría que participar? ¿Quién gana con esto? Siento que son cosas sobre las que tenemos que reflexionar. En nuestro estudio lo hemos visto. Finalmente la gente que accede a conversar generalmente termina muy, muy tranquila, muy contenta con la entrevista, pero es como el acto de dar tiempo a cambio de algo, o por qué dar tiempo en el fondo. Yo siento que falta reflexionar sobre eso. Ya, muchas gracias, Cristian. Hay preguntas que no vamos a alcanzar a ver en pos del tiempo. Cristian dejó su contacto, el correo, le pueden escribir directamente con las dudas que tengan. Entonces, vamos ahora con Valentina Andrade, que va a exponer acerca del proyecto COVID-0960. Valentina, ¿estás por ahí? Sí, estoy Ya, acá. Cristian, la por cámara. favor, si puedes dejar de compartir la pantalla para que Valentina pueda, por favor, exponer. Gracias. Ahí está. Ya. Voy a cerrar el chat para que no se me cierre esto. Un segundo. Ujú. Ya. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí. Ya. Bueno, primero, muy buenos días. Primero agradecer la instancia ANID. Me presento, mi nombre es Valentina Andrade y vengo en representación del proyecto ANID COVID-960, titulado, como pueden ver ahí, Coronavirus Impact Monitor, Policy Access Control and Transactional Consequences, que para ser más corto nuestro nombre lo llamamos COP-IMPACT-C. Un poco de quiénes somos. Somos un proyecto compuesto por más de 36 investigadoras e investigadores de distintas disciplinas y casas de estudio. Es un proyecto encabezado por el doctor Cristóbal Cuadrado, quien también nos acompaña hoy día, y como investigadora subalterna la doctora Soledad Martínez, ambos académicos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y por tanto es un proyecto patrocinado por la Universidad de Chile, pero como pueden ver en la imagen, participan hartas casas más de estudio, por ejemplo la Universidad Diego Portales. Nuestro objetivo general es evaluar la respuesta del sistema de salud y la política social a la pandemia por COVID-19 para retroalimentar futuros abordajes ante agentes con potencial epidémico. Y en base a ese gran objetivo, nosotros construimos distintas líneas de trabajo que, como pueden ver en ese gran esquema, quizás no se leen, pero se ven en el fondo como distintas líneas temáticas transversales para poder cumplir nuestro objetivo específico y los productos que nos comprometimos a entregar a ANID.
De modo de poder ir como viendo cada uno de esos productos y objetivos, voy a mencionar las líneas temáticas y nuestro estado de avance, más que nada. Primero, las líneas transversales, que son las que nos nutren con instrumentos para nuestros análisis. Tenemos la línea de encuesta y la línea cualitativa. La línea de encuesta a cargo de la doctora Mónica Gerber, académica de la Universidad Diego Portales, quien también nos acompaña hoy en día. Es la primera línea que menciono porque es un antecedente súper importante para nuestro proyecto, que es el Monitoreo Nacional de Prácticas y Síntomas COVID-19, quizás lo conocen como COVID-19. Muy corto, consiste en una encuesta panel online, pueden acceder haciendo clic ahí a su informe metodológico para no extenderme en eso, pero es una encuesta panel que la desarrollamos desde abril hasta la fecha, semana a semana, y gracias a la participación de cerca de 40.000 participantes, esta encuesta nos ha permitido elaborar ya 11 informes, de los cuales 9 han sido presentados en la mesa social por COVID-19, donde participa no solo el Ministerio de la Ciencia, sino que también el Ministerio de Salud y otros actores relevantes. Y a su vez, como nosotros tenemos una política de datos abiertos y nos interesa mucho poder informar a la comunidad, hemos desarrollado un dashboard con los datos de Movit. Pueden acceder haciendo clic acá, y un sitio web todo con código abierto y programado en R. El otro instrumento de encuesta es Movit Impact, que es una encuesta ya telefónica, distinta a Movit porque es representativa, es probabilística a nivel nacional. También busca levantar información sobre síntomas, acceso a sistemas de salud, etc. Y aquí lo importante, se van a realizar 2 terrenos, uno en noviembre y otro en abril, y en base a la información que recopilemos vamos a poder nutrir mucho más las líneas de investigación. La línea cualitativa, Sí, que está a cargo en eso estoy. de María Sol Angenstein, académica del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Bueno, la línea cualitativa básicamente va a ser un estudio de casos. En Independencia y San Joaquín se van a ocupar 2 estrategias, que son entrevistas y la etnografía. Ya tenemos 3 entrevistas avanzadas, también hay 2 idas ya a terreno. Principalmente lo que ya se está trabajando es un artículo de discusión teórica sobre el tema de los cuidados colectivos referentes a ollas comunes y ese tipo de cosas para el afrontamiento de la pandemia. Y las líneas temáticas, para pasar a esto, tenemos 4 líneas temáticas. Voy a partir por la línea de acceso, que está a cargo de la doctora Alejandra Fuentes, académica de la Escuela de Salud Pública. En esta línea se centra principalmente a evaluar el tema del acceso efectivo y la equidad de los servicios de salud, pero no solo relacionado a temas COVID, sino que también a temas no COVID. Primero, el acceso a temas COVID. Ya hay un artículo que está por publicar, pueden acceder al repositorio de este artículo haciendo clic luego en la presentación que les compartiré, que trata sobre las propiedades diagnósticas de las definiciones de casos sospechosos por COVID-19 en Chile, y también ya en temas no COVID tenemos un artículo que se titula Gender Disparities in Access to Care for Time-Sensitive Conditions During COVID Pandemic in Chile. Pueden acceder al preprint aquí y también al repositorio donde están los códigos de este artículo. Y informes técnicos, estos el primero con datos de Movit sobre el impacto de la pandemia en las atenciones de salud, en pacientes crónicos y en nuevos problemas asociados a salud. Este informe es muy relevante para entender cómo, por ejemplo, la gente pospone sus atenciones a salud, cuáles son las razones, el miedo a contagio, por ejemplo. Y un segundo informe técnico muy interesante que tiene que ver con el impacto de la pandemia en los servicios de atención relacionados a cáncer, diagnóstico de cáncer, como las mamografías, que sirven como las mamografías, etc. También pueden acceder a este informe haciendo clic acá y al repositorio donde están los códigos de análisis. En camino, para esta línea están otros 3 documentos de trabajo. Los 2 primeros
trabajándose como papers, ya hablando específicamente de cómo se asocia posponer, o qué variables se asocian con posponer controles para crónicos, luego también para nuevos problemas de salud, y por último un estudio ya cualitativo sobre las trayectorias asistenciales de pacientes con enfermedades oncológicas. La línea social, que también está a cargo de la profesora Mónica Gerber, se centra en el tema de la aceptabilidad de las políticas públicas y la adherencia a intervenciones propuestas por las autoridades. Ya tenemos un artículo que está por publicar, que se centra en el tema de la aceptabilidad de las políticas para el cuidado durante la pandemia. Y un informe técnico sobre cuál ha sido el impacto de las labores de cuidado durante la pandemia. Pueden acceder al informe y también al repositorio de este. Es muy interesante porque este informe hace un énfasis en las brechas de género en las cargas de cuidado durante la pandemia, cómo han aumentado, cómo han disminuido. Evidentemente nosotros demostrando de que las mujeres tienen una mayor carga asociada al trabajo de cuidado, sino que también cuánto y a qué grupos específicamente. Y en la línea de impacto que se centra ya específicamente en el tema de las políticas, el impacto de las políticas públicas para enfrentar la pandemia, se está trabajando en un protocolo para el registro en clinical trials, con el objetivo de poder analizar si existe heterogeneidad del efecto a nivel subnacional o nacional de las políticas implementadas. Lo que ya se tiene en avance son estos tres principales factores que nos permiten poder medir el impacto de estas políticas públicas. Las pueden ver en pantalla y en función del tiempo no me quiero extender mucho en esto. Y por último, la línea de indicadores, que ya se centra en el tema de poder construir indicadores para toma de decisiones, algo súper relevante durante este periodo por el COVID, y ya hay un avance sustantivo, está a cargo del profesor Canals, pero también participa el doctor Cuadrado y la doctora Fuentes, que es quizás lo conocen, es la iCovid, que es básicamente un semáforo que permite ir viendo la evolución de la pandemia e ir clasificándola a partir de distintos indicadores. Ahí puse una imagen del iCovid, pero es interactivo, entonces pueden acceder haciendo clic aquí a este, de modo de poder conocer más sobre el iCovid. Y por último, se está trabajando en un indicador sobre el riesgo de COVID, principalmente encabezado este proyecto por el doctor Canals. Y bueno, eso más que nada. Si quieren saber más sobre el proyecto, pueden acceder a nuestro sitio, donde están nuestros informes, donde está nuestra información, nuestros proyectos. También recordar que nosotros tenemos una política de información abierta, y es por eso que tenemos un repositorio en GitHub con nuestros códigos de análisis, con la información que ya hemos producido, así que los invitamos a revisar esto. Les dejo toda la información por chat, así que bueno, si hay alguna duda o algún comentario, quedamos atentos y atentas. Muchas gracias. Gracias, Valentina. Hay una pregunta de Miguel Cordero. Dice, hay muchos proyectos recolectando datos sobre uso de servicios en distintas poblaciones. ¿Han considerado liderar la armonización de medidas? Estoy leyéndola. Vale, si quieres te ayudo con esa. Sí, por favor. Súper. Gracias por la pregunta. Un poco por eso estamos acá también, Miguel, porque queremos un poco ver qué es lo que están haciendo otros grupos al respecto, porque efectivamente yo tengo la impresión de que, bueno, ya pasaba un poco con la presentación que hizo Cristian, de que ellos están trabajando con usuarios, nosotros igual vamos a hacer un campo cualitativo con usuarios en InCancer. Yo creo que la gracia también de estos espacios es que uno pueda ver esas líneas y ver en qué espacio podemos trabajar en conjunto, así que encantado de saber un poco qué es lo que están haciendo otros grupos de investigación sobre el levantamiento de indicadores de acceso o brechas de acceso a servicios en el contexto de la pandemia. Gracias, Cristóbal.
No sé si se encuentra el expositor, no lo veo en la lista del proyecto que viene, Benjamín Adasme, o alguien del proyecto 160, a lo mejor cambiaron al expositor. ¿No? No, parece que no. Bueno, mientras tanto les voy a recordar, que no lo dije al inicio, se me olvidó, perdón, que la sesión está siendo grabada porque después de que terminemos los 3 días, van a estar disponibles todas estas presentaciones en el repositorio de ANID, en el YouTube que tiene la agencia, para que las puedan volver a revisar. Como tenemos 2 salas en paralelo, van a estar las sesiones de las 2 salas disponibles para que las revisen y rescaten los contactos de los expositores para que se puedan contactar directamente con ellos. Tenemos en la sala a Miguel Cordero, del proyecto COVID-591. Sí, aquí estoy. Ya. Miguel, ¿estás habilitado para poder compartir pantalla? Perfecto. Ok. Ok, yo vengo en representación del equipo que dirige Camila Corbalán en el Centro de Investigaciones y Prevención de Enfermedades Crónicas Asociadas a la Nutrición, CIAPEC, un centro que se encuentra ubicado en el Instituto Nacional de Tecnología de los Alimentos, el INTA, en la Universidad de Chile. Miguel, ¿Perdón? perdona que te interrumpa, se ve en el formato presentador. Oh. Sí. Tengo varias pantallas abiertas, perdón. Igual se alcanzaba a ver, pero Okay. es que no es problema para ti, puedes seguir así. Ok, me parece que no cambió, ¿o sí? No, se ve igual. Seguimos igual, pero se ve. Pero se ve bien. Para ti no es problema. No. Ok, espérame un poco, sí, lo puedo hacer. Estoy perdiendo tiempo ahora, ¿no? ¿Por qué lo voy a dejar No te así? preocupes. No sé pausamos. si van a leer un poco mis notas. Entonces vengo en representación de este equipo. CIAPEC es un centro que se encuentra dentro del Instituto de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile, como les decía, y nuestro trabajo principalmente es sobre epidemiología nutricional y epidemiología de crónicas, y tenemos un foco en estudios longitudinales y recolección de una serie de datos de poblaciones que han sido seguidas a lo largo de su vida. El foco de este centro particularmente es las crónicas. Como ustedes saben, la proporción de enfermedades que tienen relación con la nutrición y con factores conductuales asociados a los riesgos o que son de riesgo para estas condiciones son más de la mitad de la carga de enfermedad que tiene Chile. Y entonces, como la dieta es un factor de riesgo fundamental, CIAPEC se está centrando en estudiar distintas dimensiones del problema a lo largo del curso de la vida,
con distintas cohortes, poblaciones que han sido invitadas a participar en estudios longitudinales utilizando sistemas similares de reclutamiento en distintos momentos. Les voy a contar un poco más detalle de eso. Y nuestro interés es poder evaluar tanto como datos clínicos de los participantes. Tenemos un biobanco asociado a estas cohortes. Tenemos también extracción de DNA, han sido secuenciados al menos una cohorte completa. Tenemos también un banco de imágenes, distintos tipos de imágenes, y también tenemos datos secundarios y linkage al registro clínico electrónico del área suroriente, donde nuestros participantes nos han autorizado a poder acceder a estos datos. Y también estamos interesados en poder entender el entorno donde nuestros participantes viven, la exposición, por ejemplo, marketing a condiciones ambientales que facilitan la ingesta de alimentos no saludables, y también los componentes económicos de esto y cómo las personas utilizan la información de salud pública proveída los paquetes de alimentación. También tenemos un fuerte trabajo colaborativo con JUNAEB, con JUNJI, y a nivel más sistémico estamos interesados en entender también cómo las políticas más estructurales pueden modificar la carga de enfermedad que está relacionada con estas condiciones. Y evidentemente pensando esto como hacer el desarrollo sustentable para nuestro país desde el punto de vista sanitario. No es para nada un misterio que la mitad de la carga de enfermedad en el área de salud mental está establecida alrededor de los 15 años, de manera que nuestras poblaciones donde estamos trabajando están justo en los periodos críticos donde la salud mental comienza a afectarse y a incrementar la incidencia de síntomas, y por lo tanto hay un diálogo natural entre los componentes de la salud mental, de la actividad física, la nutrición y la dieta, y nosotros por lo tanto estamos interesados en poder hacer un diálogo entre salud mental y obesidad. La situación es que hay una gran cantidad de información en los medios señalando que los niños serían más vulnerables y en particular la gente joven, adolescentes, tendrían mayores distrés emocional, y que también una de las explicaciones es la falta de exposición a rutinas y también la falta de exposición a suficiente contacto social. El área donde trabajamos es justamente esta que están viendo, que formó parte de los lugares donde hubo mayor incidencia en la primera ola de la pandemia. Y estas son las tres cohortes. Tenemos una cohorte que comienza con embarazadas. Estos son reclutamientos nuevos que han sido invitadas a participar en el contexto de este estudio. Y dos cohortes que fueron reclutadas en el año 2006 y el 2016 respectivamente, que han sido invitadas particularmente a participar de este estudio relacionado con COVID y que son parte de nuestros participantes habituales en estudios longitudinales. El objetivo de nuestro estudio es poder describir la experiencia, la situación de salud, las conductas relacionadas con COVID en tres grupos poblacionales de mujeres: mujeres que están embarazadas, mujeres que tienen hijos preescolares y mujeres que tienen hijos adolescentes. Nos interesa poder diferenciar los resultados en distintas outcomes en relación al grupo y el sexo. Nos interesa también poder describir qué factores en la trayectoria previa de nuestros participantes pueden predecir sus resultados durante el contexto pandémico y cómo la situación actual puede estar afectando la incidencia o no de enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la nutrición. Este es nuestro esquema de trabajo. En realidad tenemos dos muestras que tenemos datos previos al COVID, que son los niños escolares y los adolescentes, y tenemos una primera ola de datos que ha sido recolectada entre julio y septiembre,
y nuestras muestras elegibles son estas dos principales de adolescentes y preescolares, que están alrededor de los 900 individuos, y en el caso de embarazadas nuestro target es llegar a 1200. Tenemos una segunda recolección de datos ahora en la fase de desconfinamiento, entre noviembre y enero planificado, y luego el inicio del año académico. Eventualmente no sabemos en qué escenario va a ocurrir, pero también tenemos algún escenario en los próximos meses donde los participantes van a tener su visita clínica habitual, independiente del contexto en el que estamos. Nuestros participantes están ubicados principalmente en el área suroriente. En el caso de las embarazadas, la mayoría de la muestra proviene del área de Puente Alto, aunque hemos abierto el reclutamiento ahora a otras áreas de Santiago. Y como ustedes pueden ver, nosotros en el caso de la corte de preescolares y escolares tuvieron un proceso de reclutamiento similar con 10 años de diferencia, de manera que nosotros estamos comparando grupos poblacionales que teóricamente son comparables. Tenemos información que proviene de las encuestas online, tenemos información que proviene de las respuestas telefónicas de los participantes. Algunas de nuestros participantes han preferido utilizar el teléfono para completar su cuestionario, y también tenemos información que va a provenir de la visita clínica programada para el 2021. La composición de nuestro cuestionario es tremendamente amplia y va desde el uso, incluimos preguntas sobre uso-servicio, una fuerte caracterización del hogar, las condiciones socioeconómicas, de hacinamiento, las condiciones de trabajo de los participantes, el acceso a diagnóstico y las distintas condiciones asociadas a, conductas relacionadas con COVID. También tenemos mucha información sobre las fuentes de estrés en la vida cotidiana, información sobre salud mental y particularmente una detallada caracterización de la conducta alimentaria de los participantes y la exposición ambiental y las características del ambiente nutricional. Les voy a mostrar algunos resultados de la fase de desconfinamiento. Hay que decir que algunos de los análisis que voy a presentar son solo descriptivos de las encuestas online, por eso van a ver un poco de diferencia entre el número total de encuestas completadas y las que voy a mostrar al final sobre salud mental. Como ayer se discutía en una de las mesas, es bien importante que los datos que estamos recolectando tenemos que pensarlos de manera más sistemática, porque tenemos información que está proveniendo en muchos participantes de encuestas online, pero también de llamados telefónicos, y cuando uno compara los resultados utilizando las mismas preguntas, las variables, los resultados son muy variables. Esta es la curva epidémica de nuestra población. Tenemos un poco más de 100 participantes que han tenido, madres participantes en el estudio que han tenido un diagnóstico, y evidentemente lo que ustedes ven ahí es la coincidencia con la curva epidémica para la región. Quedan 3 minutos, Miguel, un poquito menos. Ok. Solo mostrarles otro tipo de datos que tenemos, frecuencias alimentarias que tenemos y buena información sobre cómo cocinan las personas, y esperamos poder observar trayectorias de cambio, si hay aprendizajes durante este periodo. Tenemos información de a qué hora se levantan, a qué hora se duermen, y nuestros participantes preescolares son virtualmente la diferencia por sexo en los participantes efectivos. En el seguimiento actual es más o menos la misma de la línea de base o de los participantes de la corte original, y en el seguimiento de los adolescentes hay un poco más de pérdida en los varones. Tenemos información sobre ansiedad pandémica, hay muchos cuestionarios que tenemos. Solo mostrarles que tenemos información, por ejemplo, de malestar psicológico en adolescentes y preadolescentes tempranos, donde podemos comparar cómo varían las poblaciones, hombres y mujeres, respecto al malestar psicológico, y el contraste con lo que podemos observar
cuando miramos hacia ahí depresión. En este caso observamos que las mujeres tienden a tener mayor probabilidad de tener un diagnóstico de ansiedad y depresión, en cambio los varones observamos mayor malestar psicológico en los adolescentes. Finalmente, este es nuestro equipo, es un equipo variado, multidisciplinario, tenemos áreas de expertise divididas y en mi caso particular yo soy postdoc del área de salud mental. Nuestros colaboradores en lo local son el Servicio de Salud Suroriente, la Municipalidad de Puente Alto y también los centros áncora de la Universidad Católica. Tenemos colaboraciones múltiples internacionales y un equipo brillante que hace posible recolectar toda esta cantidad de datos de manera confiable y manteniendo el respeto por nuestros participantes. Tenemos redes sociales, estamos abriendo pronto nuestra página web y no se olviden que los epidemiólogos tratamos de cuestionar justamente esto, ¿no? De mirar las noticias at random buscando causas donde probablemente no hay. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Veo que en el chat no veo preguntas todavía para el proyecto. En todo caso... Hay una, Cecilia, que me llegó a mí por privado, de Alejandro perfecto. Díaz, que dice, súper interesante, ¿cómo miden el malestar psicológico? Y malestar psicológico son 6 preguntas que fueron diseñadas por Ronald Kessler para las encuestas epidemiológicas nacionales de Estados Unidos y son marcadores inespecíficos de malestar cotidiano, como sentirse irritado. No son específicos de depresión, sino para cualquier posible diagnóstico, pero no son diagnósticos. Es importante que nuestra base de datos, los codebooks de los cuestionarios van a estar prontamente disponibles en nuestra página web para poder compartir las metodologías que utilizamos y los primeros informes. Ok, muchas gracias, Miguel. Tenemos a Benjamín Adasme, entonces, que viene ahora con la presentación del proyecto COVID-160. Hola, buen día a todos y todos. Hola, Benjamín, ¿estás habilitado para compartir pantalla? Perfecto, muchas gracias. Ya. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Benjamín Adasme, soy investigador del Centro de Estudios Urbanos Territoriales de la Universidad Católica del Maule y vengo en representación del equipo del proyecto Prácticas Comunitarias, Políticas Locales y Gobernanza para la gestión de la crisis por COVID-19 en ciudades intermedias, código 0160, y cuya directora es la investigadora Verónica Tapia, quien hoy día me delegó la representación en nombre del equipo. Comentarles primero que nuestro proyecto tiene por objetivo general caracterizar prácticas colectivas sociocomunitarias vinculadas a la crisis sanitaria. El objetivo en ese sentido apunta a conocer y analizar este tipo de prácticas que han surgido durante el último periodo de crisis sanitaria, particularmente en las ciudades de Talca, Chillán y Rancagua. Los resultados que esperamos de este proceso es poder, primero, tener una publicación sobre estas experiencias y aportar a la crisis, o sea, aportar a la gobernanza de la crisis sanitaria, así como obtener mapas de actores y orientaciones a la política pública. Son los 3 principales resultados que esperamos de este proceso. Actualmente, bueno, antes de pasar a eso, contarles que nuestro, entre comillas, objeto de estudio son las prácticas o iniciativas desarrolladas en comunidad durante la crisis sanitaria. Nosotros planteamos que, bueno, una de nuestras hipótesis es que estos procesos de crisis, en este particular contexto sanitario, han impulsado o han incentivado la realización de actividades en comunidad. A diferencia de otros proyectos de investigación o investigaciones anteriores que centran su interés
En las comunidades mismas, nuestro equipo en esta ocasión ha centrado su interés en las experiencias o en las prácticas, por decirlo de alguna forma. Esto significa que estamos hablando ya no solamente de prácticas, sino de experiencias en comunidad, en el sentido de comprendemos que las comunidades no son una cosa cerrada, no son un objeto, sino más bien un proceso. En ese sentido, como les dije anteriormente, estamos investigando en las áreas urbanas de Rancagua, Machalí, Talca, Chillán y Chillán Viejo, las cuales asimismo tienen el carácter de ser ciudades intermedias. El interés del equipo por las ciudades intermedias radica básicamente en que, además de que la investigación de nuestro centro asociado está centrada en estas ciudades, en que las ciudades intermedias, al parecer, o según la hipótesis que manejamos nosotros, el carácter de esta escala influye o influiría en mayores posibilidades para la gobernanza y el vínculo entre comunidades, el Estado y política pública. El proyecto está liderado por el Centro de Estudios Urbanos Territoriales de la Universidad Católica del Maule, en coordinación con el Programa de Intervención Comunitaria de la Universidad de las Américas y la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Biobío, quienes hacen de instituciones responsables de investigar en las ciudades de Rancagua y Chillán respectivamente. Ahora contarles un poco en qué estamos en el proyecto. Nosotros partimos trabajando con la primera experiencia en un catastro de prácticas comunitarias. Desde un enfoque mixto entre cualitativo y cuantitativo, partimos tratando de detectar la mayor cantidad de iniciativas desarrolladas en comunidad durante el año 2020 en el contexto de crisis sanitaria. En ese sentido, este instrumento, este catastro, corresponde a un instrumento que incorpora variables cualitativas como cuantitativas, con un enfoque más bien cuantitativo por el momento. A partir de este instrumento se da paso a dos etapas de investigación. Una, primero, que desarrollemos estudios de caso por tipologías de prácticas, en el sentido de, a partir del análisis del catastro, se van a construir ciertas tipologías de iniciativas comunitarias, las cuales van a ser analizadas caso por caso, buscando algunos casos representativos, y en paralelo seleccionamos estudios de casos territoriales donde poder estudiar estas prácticas en localizaciones concretas de las 3 ciudades de estudio, a través de diferentes técnicas, principalmente cualitativas en esta segunda etapa. Bueno, contarles un poco cuáles han sido los primeros avances hasta el momento, en lo que hemos trabajado como equipo. Estos meses de trabajo nos han tenido centrados en este primer catastro de iniciativas comunitarias. El trabajo se ha orientado desde una metodología de etnografía virtual, producto de las limitaciones de la crisis sanitaria y de las medidas impuestas por la autoridad en las distintas ciudades. Nos hemos centrado y hemos adaptado nuestra investigación a la revisión virtual de medios web, principalmente de prensa y redes sociales. A través de esto hemos podido encontrar y dar cuenta de todas las iniciativas comunitarias, o la mayor parte, realizadas durante este periodo de tiempo. Y para sistematizar esa información se construyó una matriz de vaciado que incorpora distintas variables. Mencionar algunas como la localización de las iniciativas, las organizaciones o comunidades que están a cargo de ellas, actores clave que se vinculan con este tipo de iniciativas, etcétera, etcétera. Así, obviamente, con una descripción más en profundidad o dentro de lo que está disponible. Mencionar igual que nosotros trabajamos solamente hasta este momento con la información disponible de forma pública y abierta. Como restricción ética, nos propusimos como equipo dejar fuera cualquier tipo de información que fuera de carácter privado o no estuviera disponible para cualquier persona en la red. En ese sentido ha sido un tema bien de mucho cuidado, principalmente para no vulnerar ningún principio ético. Nuestra matriz se ve más o menos así. Esto es un pequeño botón de muestra. Lo interesante es que poco a poco se va complejizando y pasa desde un enfoque más cuantitativo de cuantificar cuáles han sido las iniciativas hacia entender y comprender el enfoque de las distintas iniciativas y prácticas.
Ahora, ya presentando algunos resultados, hemos encontrado, y hasta el momento tenemos un total de 325 casos en las 3 ciudades, que se distribuyen con 135 iniciativas y prácticas en Rancagua, 90 en Talca y 100 en Chillán. De este total, 121 corresponden a ollas comunes, 60 corresponden a iniciativas de acopio y distribución solidaria de bienes básicos. Cuando hablamos de esta categoría nos referimos a campañas de donación de alimentos, reparto de cajas solidarias y ese tipo de iniciativas. Pero también hay un gran porcentaje de otras iniciativas. Mencionamos estas dos porque parece ser que en los medios de comunicación o en las redes sociales son las que han tenido mayor repercusión y parecen tener más visión. Pero una de las preocupaciones del equipo al momento de iniciar el catastro de iniciativas es que tratamos de no cerrarnos a esas categorías. Al contrario, dijimos, vamos a abrir nuestra investigación lo más posible. Nuestra concepción de lo comunitario tiene que ser lo suficientemente abierta para que todas las iniciativas puedan entrar, y una vez teniendo catastro de todas estas iniciativas, poder hacer algún filtro y entender qué es comunitario y qué no. Entonces, gracias a esa apertura metodológica, pudimos entender que estos otros casos que parecían minoritarios en un principio, son mucho más complejos y mucho más abiertos. Entonces, además de esos casos ya mencionados, hemos encontrado la realización de cabildo y asambleas online, redes de trueque e intercambio, actividades culturales, de manifestaciones, protestas, nuevos medios de comunicación online, incluso actividades deportivas a distancia. Entonces, por mencionar solo algunas, que son las que más han surgido. Entonces podemos comentar que algunos de nuestros primeros hallazgos corresponden a que, primero, la crisis sanitaria incentivó la realización de prácticas e iniciativas comunitarias, a pesar de las restricciones de encuentro y de vinculación propias de la crisis, principalmente en términos cuantitativos, de carácter solidario o de cuidados colectivos, entiéndase las que ya mencionamos, olla común, reparto de alimentos u otras. Las comunidades también que hemos encontrado se han adaptado a las restricciones sanitarias. Muchas de ellas han adaptado sus prácticas recurrentes a medios online, lo cual ha sido algo novedoso. Encontramos también cierta continuidad de la acción comunitaria entre el llamado estallido social y esta crisis, en el sentido de que muchas comunidades que conocimos surgen entre los meses de octubre y diciembre del año 2019, o tuvieron algún tipo de participación mucho o alta en ese periodo de tiempo, y se adaptan o cambian sus estrategias de vinculación en este periodo. Quedan 4 minutos. Ok. Una de las conclusiones o primeros hallazgos más interesantes es que estas experiencias comunitarias resultan ser diversas y heterogéneas. Lo que les comentaba recién, más allá de las ollas comunes, que asimismo son un mundo propiamente tal, porque ninguna olla común se parece a otra, y ya hemos entrado en distintas como categorías y distinciones entre las mismas ollas comunes. Este mundo de lo comunitario es muy diverso. Usualmente se entiende que se restringe a organizaciones como las juntas de vecinos u otras, pero resulta ser que estas organizaciones tradicionales se han visto superadas por nuevos tipos de iniciativas comunitarias que han complejizado el escenario de lo comunitario. Finalmente, para ir cerrando, se nos hacía la pregunta de qué aportes de otros proyectos COVID de este programa podrían ser interesantes o podrían contribuir a nuestro proyecto. Creemos que hay al menos 3 puntos que pueden ser de especial interés para poder colaborar. Primero, en términos de discusión teórica en torno a bienestar colectivo, asociatividad en el contexto de pandemia, y otro tipo de discusiones son de particular importancia para nosotros. Actualmente estamos complejizando nuestras categorías conceptuales, así que ese tipo de debates son tremendamente atingentes a nuestros intereses de investigación. En particular, las experiencias socioterritoriales frente a la pandemia son algunos de nuestros intereses muy especiales. Como comentaba anteriormente, en las etapas posteriores de la investigación, contemplamos la realización de estudios de casos de carácter territorial. Vamos a seleccionar algunas zonas, algunos territorios de las 3 ciudades para analizar en profundidad cómo se articulan las diferentes experiencias. Entonces,
En ese marco, este tipo de colaboraciones serían muy importantes. Y finalmente, resultados de encuestas, entrevistas u otro tipo de instrumentos que den cuenta de procesos colectivos marcados por la crisis sanitaria. Bueno, cerramos con eso nuestra presentación. Esperamos poder contestar algunas preguntas si es que las hay. Ajá. Sí, muchas gracias, Benjamín. Hay una pregunta de Valentina Andrade. Dice, muchas gracias por la presentación. ¿Han podido constatar medidas de cuidado colectivo a niños, adultos mayores y personas dependientes? Sí, hemos encontrado que en algunas zonas de las ciudades se han realizado prácticas de tipo operativos de salud local, gestionados por los mismos vecinos de algunos territorios, y que se han dedicado a promover salud, cuidados colectivos de salud independiente de la autoridad sanitaria, lo cual es bastante interesante, y en particular a la población de riesgo. Así como las mismas ollas comunes o iniciativas de cuidado colectivo tienen especial énfasis en, por ejemplo, repartir alimentos con mayor cuidado sanitario, especialmente a los adultos mayores que han estado en situación de vulnerabilidad. Muchas de las iniciativas de ese tipo están orientadas, de hecho, a adultos mayores. Perfecto. Gracias, Benjamín. Viene ahora la presentación de Macarena Peñailillo del proyecto COVID-508 y se prepara también después Ana Ojeda del proyecto COVID-1043. Hola. Hola, Macarena. Sí, se escucha. Ya, me voy a disculpar a priori, mi conexión está súper mala, así es que si es que me caigo en algún momento voy a retomar por el celular que también lo tengo activado. ¿Ok? Ok. Ya, les cuento, yo soy la investigadora responsable del proyecto COVID-0508 que se llama Entornos de Información sobre COVID-19 y Adopción de Conductas Preventivas en Población General y Grupos de Riesgo. Este es un estudio que lo estamos realizando desde la perspectiva de las ciencias sociales. Yo soy académica de la Universidad Diego Portales y, por cierto, esta es la entidad responsable del proyecto, pero también está involucrada la Universidad de Santiago y otras universidades internacionales, las cuales contamos estudiantes de doctorado trabajando activamente en el proyecto. El nombre corto de nuestro proyecto es ACE-COVID, de Entorno de Información de Salud, que forma parte de un proyecto más macro, relacionado con un proyecto Fondesit que también estamos desarrollando, y en el contexto de la pandemia quisimos llevar ese conocimiento y esa manera de hacer las cosas a entender los entornos de información en el contexto pandémico. En este estudio nuestro objetivo general es conocer cómo se constituye el entorno informativo acerca de la pandemia de coronavirus, y por entorno informativo nosotros entendemos todo el conjunto de fuentes, mensajes y relaciones con los mensajes que las personas tienen en este contexto, ¿ya? Como mencioné, hay un proyecto Fondesit que está actualmente en ejecución que se centra en entornos informativos en el contexto de enfermedades crónicas no transmisibles. Y una de las cosas que hemos encontrado es que en general la información de salud a la gente le pasa por el lado de alguna forma. Y en el contexto pandémico nosotros esperábamos encontrar algo un poco diferente porque el interés y la necesidad de información es mucho más alta. Entonces, ese es como un poco el argumento de por qué estamos haciendo el estudio de entorno de información de salud en este contexto. Bueno, pero no solo queríamos describir el entorno informativo, sino que queríamos vincularlo con la percepción de riesgo de las personas y sobre todo con la adopción y mantención de comportamientos preventivos. Y nos estamos centrando en dos grupos grandes. El primero son mayores de 18 años en general, que es lo que llamamos población general, y además nos concentramos en personas que pertenecen a grupos de mayor riesgo por la enfermedad, que en concreto son personas que viven con hipertensión o diabetes y adultos mayores, ¿ya? En el contexto de este proyecto nosotros estamos realizando dos estudios. Uno es de tipo cuantitativo y es una encuesta de cobertura nacional a población mayor de 18 años residente en todas las regiones del país. Estamos utilizando una metodología híbrida que combina contacto a través de teléfono y contacto online, o sea, ciertos casos son por teléfono, ciertos casos son online,
todo con el fin de poder diversificar la muestra y cumplir ciertas cuotas de nivel socioeconómico, por macrozona, etc. Ese trabajo de campo se realizó entre el 9 de septiembre y el 16 de noviembre, es decir, cerramos ayer el trabajo de campo y alcanzamos un número de 3.592 casos. Como hemos escuchado en otra de las presentaciones, contactar a las personas que accedieran a responder las encuestas fue uno de los grandes desafíos que hemos enfrentado en este proyecto, y por eso es que el trabajo de campo se extendió mucho más de lo que originalmente nosotros hubiésemos planificado, que era un mes, 5 semanas. Tuvimos que extenderlo por más de 2 meses para poder alcanzar el N comprometido. Y en paralelo a eso estamos realizando un estudio cualitativo concentrado en 2 grupos que son mayores de 18 años con enfermedad crónica, es decir, hipertensión arterial y o diabetes en particular, o adultos mayores que pueden o no tener estas condiciones crónicas, residentes en la región metropolitana y de Valparaíso. Y con esa población estamos trabajando entrevistas semiestructuradas entre diciembre y entre septiembre y esperamos diciembre de 2020 alcanzar un número de casos de 90, ¿ya? ¿Cuáles son los resultados esperados de este proyecto? Nosotros queremos saber cómo se informan las personas en el contexto de la pandemia. Nuestra toma de datos no está ocurriendo en el pic de la pandemia como hubiese sido en junio, julio. Está ocurriendo en un periodo más calmo, más bajo de pandemia, pero queremos ver cómo las personas obtienen información. Y para eso nos estamos centrando en algunos conceptos de la literatura de la comunicación de la salud, por ejemplo, prácticas de búsqueda de información, encontrar o la exposición incidental a información, que es lo que se llama escaneo de información, cuando uno no anda buscando pero se topa con información. Queremos saber qué tan centrales son los mensajes de las campañas públicas masivas que se han llevado a cabo, cuáles son los temas de información sobre los cuales las personas buscan o tratan de encontrarse con información, las fuentes que prefieren, y 2 conceptos bien relevantes que son la evitación de información y la sobrecarga. En alguna medida pensando en que las personas pueden estar cansadas precisamente por el contexto de sobrecarga de información y que traten de evitar mensajes relativos a la pandemia, y esta percepción de que está lleno de información sobre COVID-19. Además de eso, nosotros queremos establecer la relación entre la percepción de riesgo y el uso de la información, y por cierto, entre el uso de información de comportamientos preventivos. Y una inquietud transversal al proyecto son las disparidades sociales, y por eso es que estamos explorando diferencias por nivel socioeconómico. Un segundo. Ok. Para responder preguntas acerca de criterios de inclusión y exclusión, nosotros tenemos una encuesta, como mencionaba, que tiene pocos criterios de exclusión. Solamente estamos tratando de llegar a personas mayores de 18 años que residen en el territorio nacional. Las entrevistas son un poco más estrictas y son las poblaciones que ya les mencioné: residentes en región metropolitana Valparaíso, menores de 64 con enfermedad crónica, mayores de 65 sin importar diagnóstico. Tenemos autorización de comité de ética de la Universidad Diego Portales para realizar esta investigación. Contando un poco el backstage, se nos hizo bastante complejo poder llegar a un acuerdo en cuanto a consentimiento informado para este proyecto, debido a la metodología, que es un poco distinta, ¿no es cierto?, al trabajo común y corriente, que es presencial. Teníamos un consentimiento informado muy extenso para la encuesta online y la encuesta telefónica, que hacía inviable el estudio, y por lo tanto tuvimos que hacer varias enmiendas y modificaciones a ese proyecto, lo que de alguna forma retrasó el inicio del trabajo de campo. Como les mencioné, este estudio se realiza en todo el país, en la encuesta y las entrevistas concentradas en la región metropolitana de Valparaíso. Forman parte de este proyecto la Universidad Diego Portales, la Universidad de Santiago y la Universidad de Edimburgo. Ya les decía, cerramos el trabajo de campo y anoche tuve en mis manos la base de datos. Pude hacer algunos análisis bien preliminares, pero para compartir en esta instancia. Lo primero que miré fue los resultados de escaneo y búsqueda de información cruzado por nivel socioeconómico, y lo que encontramos obviamente es que las personas declaran haberse topado incidentalmente con información más masivamente que haberla buscado. Pero incluso en este concepto de escaneo vemos una gradiente socioeconómica, donde las personas de nivel socioeconómico más bajo declaran en menor medida haberse encontrado con información que las personas de nivel socioeconómico más alto. La búsqueda de información es, por cierto, menos frecuente. Menos de 1/3 de las personas de nivel socioeconómico bajo señalan
haber buscado activamente información en los últimos 30 días, y eso es bastante más alto en el segmento socioeconómico alto, donde llega casi a la mitad de las personas. La evitación y la sobrecarga, por su parte, tienen la gradiente inversa. Las personas de nivel socioeconómico bajo tienden a evitar más la información que las personas de nivel socioeconómico alto. Esto es una escala de 1 a 4, son 5 ítems que los promediamos porque tienen buena consistencia interna, y aquí vemos las diferencias socioeconómicas en la otra dirección. Lo mismo con la percepción de sobrecarga de información. Las personas de nivel socioeconómico bajo tienen una mayor percepción de que están sobrecargados de información sobre COVID-19. Otras cosas que encontramos interesantes, por ejemplo, en el contexto de la conducta de búsqueda de información, Internet o Google en particular es la fuente más utilizada, y le sigue la página del Ministerio de Salud con un 15% y redes sociales con un 13%. En cuanto a la frecuencia de búsqueda, vemos que solo concentrándonos en aquellas personas que buscaron, que son algo así como 1.300 de los 3.500 y tantos, claro, un 60 y tantos % busca entre una vez a la semana y varias veces a la semana. O sea, hay un interés persistente de encontrar información sobre COVID-19, y los contenidos sobre los cuales se busca por lejos, el principal es el número de contagiados, fallecidos en Chile y el mundo. O sea, mantener información respecto de cómo va la pandemia. Otros temas que aparecen relevantes, cómo evitar contagiarse, la vacuna, un 65,5% declara buscar información sobre la vacuna, los síntomas, acceder a examen, recomendaciones para cuidar a una persona y en menor medida medicamentos para curar COVID, lo que considero que es algo esperanzador. Un segundo. Acá hay un resultado bastante interesante, que es que si en la exposición incidental a la información, en la búsqueda, veíamos una gradiente socioeconómica donde los sectores más altos tendían a acceder más a información, cuando preguntamos específicamente por las campañas vemos una gradiente inversa, y eso me parece muy interesante. Esto es muy preliminar, pero podría ser que las campañas están teniendo un efecto equiparador del acceso a información. Preguntamos por mensajes genéricos que han estado presentes en las campañas del MinSal, por ejemplo, el uso de mascarillas, el lavado de manos, el uso de residencias sanitarias y la distancia con otras personas. Y lo que vemos es que hay en general un alto nivel de exposición, y las personas de menor nivel socioeconómico son quienes declaran mayor frecuencia de exposición a estos mensajes. También ocurre lo mismo cuando miramos específicamente mensajes particulares que han circulado. Mensajes como cuidémonos entre todos y paso a paso nos cuidamos tienen altísimos niveles de exposición, sobre todo en los segmentos más bajos. Otros mensajes que son más específicos y que a lo mejor llaman la atención porque son incluso más actuales, como cuenta hasta 3 y si tienes COVID te vamos a cuidar, que es el de la campaña de las residencias sanitarias, tienen niveles bastante menores de recordación en la población consultada. Bueno, estos son estudios, son resultados bastante preliminares de nuestra investigación. Tenemos algunas cosas que pudiésemos compartir con otros proyectos, por ejemplo, la base de datos de la encuesta, que va a estar disponible en nuestro sitio web, que es acecovid.cl, y por cierto, a solicitud de quien quiera hacerlo. Está disponible el cuestionario de la encuesta. También tenemos pauta de entrevistas para personas con enfermedades crónicas y adultos mayores, que también pudiésemos poner a disposición. Y en desarrollo, todavía en etapa muy inicial, es el esquema de codificación del trabajo cualitativo, que también pudiésemos compartir con aquellos investigadores e investigadoras que pudiesen estar interesados. Hay otros proyectos que nos parecen interesantes. Hay uno sobre los contenidos de los medios, algunos que tocan o abordan poblaciones similares a las que nosotros estamos concentrados en nuestro estudio cualitativo, como los adultos mayores o personas con diabetes y hipertensión arterial. Y hay por lo menos 3 proyectos que nos parecen relevantes porque tienen también la perspectiva de desigualdad y foco en poblaciones desfavorecidas, como migrantes, familias vulnerables o poblaciones vulnerables, de los cuales algunos escuchamos el día de ayer.
El equipo está encabezado por mí, pero también está Verónica Rocamora, que es académica de la Universidad de Santiago, la directora alterna. Tenemos a Cecilia Prieto, que es investigadora, actualmente doctorante en la Universidad de Edimburgo, Patricia Yungue, recientemente graduada de la Universidad de Heidelberg, y Pablo Guzmán, que es coinvestigador y estudiante del posgrado de la Universidad Diego Portales. Y finalmente, contarles que tenemos un sitio web que es acecovid.cl, en el cual pueden ir a encontrar más información sobre nuestro proyecto y donde vamos a ir compartiendo nuestros resultados en la medida en que vayan saliendo. Eso, muchas gracias. Gracias, Macarena. Hay dos preguntas en el chat. Hay una de Germán Manríquez que dice: hola Macarena, gracias por la presentación. ¿Han considerado comparar los datos del número de búsqueda de número de muertes por COVID con los que dan indicadores relativos como letalidad, por ejemplo? Lo consulto porque la percepción del impacto de la enfermedad medido en valores absolutos por país no siempre refleja el impacto real. No estoy segura que entendí la pregunta, pero solo para aclarar, nuestra pregunta es simplemente sobre qué tema usted busca información, y una de las alternativas es: busco información sobre la cantidad de casos y la cantidad de personas fallecidas. Eso es todo. Y ese tema, puesto en conjunto con vacuna, cómo nos cuidamos, cómo prevenimos, etcétera, es el que las personas declaran en mayor medida, en un 80 y tantos %, ser el tema preferido, ¿no? de búsqueda. Ahora, estos no son excluyentes entre sí, por lo tanto, pueden buscar de todos o de solo uno o dos temas. Ok. Entonces, Gracias. quizás la pregunta es un poco más específica de lo que nosotros estamos midiendo. Sí, puede ser. Sí, ahí hay un dato también de Miguel Cordero que dice: Macarena, en el proyecto COVID-0591 tenemos datos del cuestionario de la OMS sobre acceso a información, creencias y prácticas relacionadas con COVID. Información que será Open Access también. Perfecto. Ese es un dato para ustedes. Compartir. Muchas gracias. Ya, muchas gracias Macarena por la presentación. Seguimos con Ana Ojeda con el proyecto COVID-1043. Ana, no te escuchamos Hola, todavía. buenos días. Ahí sí. ¿Ahí sí? ¿Me Sí. escuchan bien? Ya. Sí, perfecto. Buenos días. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes. Bueno, mi nombre es Ana Ojeda, yo soy parte del equipo de investigación cuyo investigador responsable es el doctor Ian Burbulis, que me dio la oportunidad de poder presentar esta vez, así que estoy muy agradecida también por eso. Bueno, el nombre de nuestro proyecto es Diagnóstico Altamente Sensible de la infección por SARS-CoV-2 y evaluación de la respuesta de anticuerpos neutralizantes en una sola prueba. Bueno, el objetivo general de este proyecto, bueno, fue pensado más que nada porque todos sabemos, ¿cierto?, que SARS-CoV-2 se ha expandido y ha causado una pandemia donde Chile también se ha visto muy afectado con alrededor de 530.000 casos diagnosticados hoy día en Chile, ¿cierto? Y el método diagnóstico que se utiliza, que es el gold standard a nivel mundial, es el PCR en tiempo real. Este tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que solo detecta la carga viral, pero no nos habla más allá de la evolución de la enfermedad, y es por eso que nosotros, el objetivo general de este proyecto es crear una prueba de diagnóstico in vitro de carácter único que permita medir en muestras de paciente, ya sea saliva o suero, 5 parámetros que van a estar asociados a la infección viral. Es decir, este proyecto busca, ¿cierto?, crear un test que permita determinar las partículas virales, que me va a decir si la persona está infectada o no, pero además vamos a poder ver la evolución de la enfermedad, la respuesta de los pacientes. Por ejemplo, ¿cierto?, vamos a medir los niveles de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M o los niveles de IgA. Y también, ¿cierto?, muy interesante, muy importante, busca medir la actividad neutralizante de estos anticuerpos en contra del virus, ¿cierto?, que nos estaría hablando de la inmunidad protectora de estos pacientes, o nos estaría hablando de la cura, en el fondo, de estos pacientes. Ese es el objetivo general.
Ahora, los principios generales de la técnica, y de manera muy breve, consiste, ¿cierto?, en que vamos a tener una perla que va a estar acoplado, en este caso, lo voy a ejemplificar, por ejemplo, para la búsqueda de inmunoglobulinas en contra del virus. Va a haber una perla magnética acoplado con un antígeno viral, que puede ser la proteína S. Si estamos en búsqueda de inmunoglobulina G, proveniente de la muestra de los pacientes, estos se van a unir, ¿cierto?, a el antígeno viral, y vamos a utilizar la técnica que se conoce como LAMPOL, que es una técnica, ¿cierto?, que considera una quimera entre una secuencia de ADN conocida que está acoplada a una proteína. Esta proteína, ¿cierto?, o esta quimera, va a reconocer el anticuerpo y, posteriormente, a través de una técnica que se conoce como la técnica de LAMP, o amplificación isotérmica, se va a amplificar esta secuencia de ADN conocida para poder amplificarla, ¿cierto?, para que sea realmente sensible y visible. Se aplica un reactivo, ¿cierto?, el pirofosfato de magnesio, por ejemplo, pueden haber otros colorantes, qué sé yo, o algunos fluoróforos que se pueden utilizar, pero la idea de esto, ¿cierto?, es que en este caso, por ejemplo, estas secuencias de ADN que ya están amplificadas muchísimas veces, se hidroliza y eso se forma un precipitado que puede ser visible, ¿ya? Puede ser visible entonces a ojo descubierto, ¿cierto?, donde no hay necesidad de mayores complejidades, ¿cierto?, o de laboratorios muy especializados para poder realizar esta técnica o este test. Entonces, esto inmediatamente me indica que aquellos que tienen un precipitado blanco van a ser muestras positivas para lo que estamos investigando, ¿cierto?, lo que queremos ver, en este caso inmunoglobulina, o negativo, ¿cierto?, en el caso de que no haya precipitado. Esta técnica también puede ser cuantificable porque se puede colocar en una placa de lectura, ¿cierto?, y hacerlo cuantificable, y como yo les mencionaba, ¿cierto?, se pueden utilizar fluorescencia o también una mezcla colorimétrica. La siguiente. Ahí sí. Bueno, las quimeras, estas fueron desarrolladas por el investigador responsable, que es el doctor Ian Burbulis, y otros equipos también que han colaborado, y ahí están, por si acaso, la información para los papers, ¿cierto?, si quieren saber más en detalle sobre la técnica. Bueno, ¿cuáles son las características y alcance de este nuevo test de diagnóstico in vitro para SARS-CoV-2? Bueno, tiene varias ventajas, ¿cierto? En este caso nos permite cuantificar las proteínas con una sensibilidad incluso más alta que el PCR y una especificidad tan alta como el de la ELISA. Arrojará menos de 5% falsos positivos o falsos negativos, y es un test rápido. Ya en menos de 30 minutos tenemos los resultados, y es un test económico también, más económico que el PCR, lo cual abre esta enorme posibilidad de que este nuevo test pudiera ser aplicado de forma masiva en todo el territorio nacional y, por qué no, a nivel internacional. Nos abre esa oportunidad. Determina, entonces, en qué etapa de la infección, a diferencia del PCR, que solamente nos determina la carga viral y nos dice si el paciente está enfermo o tiene, ¿cierto?, el virus o no. Este nos determina la etapa de la infección que se encuentra el paciente, y además si ha desarrollado o no anticuerpos protectores, ¿cierto?, a través de la búsqueda de anticuerpos neutralizantes. Y eso tiene mucha importancia porque la evolución de la enfermedad, como ustedes ven en esta gráfica, difiere, ¿cierto?, es diferente. Y el PCR solo detecta la presencia del virus, ¿cierto? Y si la carga viral es muy baja, eso nos puede entregar falsos negativos, que de hecho es lo que ocurre con la técnica de PCR, que es el gold standard que se utiliza hoy en día. Pero, interesantemente, ¿cierto?, nos podemos ver en cómo responde el paciente en diferentes tiempos, ¿cierto?, donde nosotros podemos encontrar la respuesta inmune rápida a través de los niveles de IgM, ¿cierto?, o la más tardía a través de los niveles de IgG, IgA, y la presencia, como decimos nosotros, de anticuerpos neutralizantes, que nos estaría hablando de cura del paciente. Esto tiene mucha implicancia porque nosotros podemos, ¿cierto?, caracterizar mucho mejor la enfermedad, como les decía, de una manera más económica, y poder tomar mejores decisiones a nivel clínico, ¿cierto? También la implicancia de, por ejemplo, quiénes podrían o no estar necesitando vacunas en el futuro, si es que hubiese alguna prioridad en ese aspecto. Bueno, esta técnica lo que busca, obviamente, ¿cierto?, es que nosotros podamos distinguir, como se muestra aquí en C, los verdaderos negativos de los verdaderos positivos, que haya una diferencia consistente, ¿cierto?, de manera que nuestra técnica o nuestro test
sea lo más altamente posible, sensible, perdón, y lo más altamente específico, ¿cierto? Cercano a 100, que es lo que estamos buscando. Bueno, los resultados que nosotros obtenemos a través de la creación de este test es un kit diagnóstico in vitro que en base de muestras de saliva o de suero de los pacientes va a determinar efectivamente si una persona está o no está infectada con una sensibilidad y una especificidad muy alta. Además, este kit nos permite determinar, ¿cierto?, los títulos de diferentes isotipos de inmunoglobulina que nos permite ver la evaluación y la respuesta de la enfermedad, lo cual es importante porque nosotros sabemos que la manifestación clínica de la enfermedad en sí es bastante heterogénea, ¿cierto? Si bien es cierto, hay algunos pacientes de base que si tienen enfermedades de base son más propensos a tener mayores manifestaciones clínicas, también se ha visto los casos de que los pacientes jóvenes, algunos también tienen manifestaciones clínicas muy severas, y yo creo que a través de este sistema nosotros podemos caracterizar mucho mejor la enfermedad y poder tomar mejor decisiones en el futuro. Y el producto 3, que es un kit que determina la capacidad neutralizante de los anticuerpos de los pacientes, como habíamos mencionado anteriormente. En cuanto a los aspectos operacionales, este es un equipo multidisciplinario y descentralizado. Esta investigación se está llevando a cabo en la 10ª región de los lagos, en la provincia de Yanquihue, en Puerto Montt, en el Centro de Investigación Biomédica que está ubicado en la sede de la Patagonia de la Universidad San Sebastián, pero estamos trabajando en conjunto con el Servicio de Salud Reloncaví, con el Hospital de Puerto Montt, que ya certificó que nuestros protocolos de trabajo y el consentimiento informado, ¿cierto?, resguardando la confidencialidad de los pacientes, cumple con todos los requisitos y normas éticas locales, nacionales e internacionales para poder seguir trabajando en este aspecto. Ahora, los pacientes o las muestras de los pacientes con los cuales vamos a trabajar van a ser todos aquellos que sean mayores de 18 años y no hay otro criterio de exclusión adicional. Este es un equipo multidisciplinario y también que va a trabajar trabaja, de hecho, ya en conjunto con instituciones a niveles internacionales. Como yo les decía, estamos somos miembros de la Universidad de San Sebastián, que estamos trabajando en conjunto con el Hospital de Puerto Montt, donde van a haber profesionales que van a trabajar en conjunto y van a ser co-investigadores. Estamos también trabajando en conjunto con University of Virginia, Johns Hopkins, el Instituto de Bélgica, un instituto de ciencias biomédicas, y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Bueno, el investigador responsable es el doctor Ian Burbulis, que ha desarrollado la técnica, tiene gran conocimiento en el área, y nosotros somos los co-investigadores de este proyecto, pero como mencionaba anteriormente, es un equipo multidisciplinario, internacional, y que además, ¿cierto?, va a incluir investigadores jóvenes, también estudiantes de pregrado y posgrado, y por supuesto profesionales del área de la salud, que consideramos que nos va a aportar, ¿cierto?, una información mucho más completa al respecto. Nuestros proyectos de interés son los siguientes que aparecen acá, ¿cierto?, y aquellos que podríamos colaborar, que son todos aquellos, ¿cierto?, que en realidad se enfocan en la caracterización de la enfermedad, la evolución que esta pudiera tener y las manifestaciones clínicas que se pudieran presentar, ¿cierto? Y cómo con nuestra elaboración de nuestro kit o de nuestro test podríamos cooperar, ¿cierto?, en conjunto para complementar la información y obtener muchos resultados que aporten al conocimiento a nivel nacional e internacional, que es nuestro objetivo también. 3 minutos. Y con eso, ¿cierto?, termino la presentación. Ahora, bueno, ahí aparece mi mail y nosotros estamos más que felices de contestar preguntas, ¿cierto?, que pudieran tener al respecto, o si quisieran escribirnos más adelante para tener más información, también estamos felices de poder hacerlo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Hay una pregunta de Miguel Cordero. Dice, ¿de dónde provienen sus datos? ¿Cómo son recolectadas las muestras para sus ensayos? Los datos provienen del Hospital de Puerto Montt, o sea, los pacientes que han estado hospitalizados y que están hospitalizados, ¿cierto? El laboratorio clínico del Hospital de Puerto Montt cuenta con una seroteca de todas las muestras que están ahí almacenadas, y vamos a trabajar principalmente por eso con el hospital y pacientes hospitalizados del Hospital de Puerto Montt. De ahí provienen los datos, de ahí provienen las muestras.
Perfecto, muchas gracias, Ujú. Ana. No sé si alguien tiene más preguntas, no veo más preguntas en el chat. ¿No hay más preguntas? No, Ya. no Bueno, tenemos muchas más. gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Ana. Hasta luego. Ok. Les vamos a pedir que si pueden por algunos segundos encender sus cámaras para que podamos sacar una foto para nuestro registro. Perfecto. Ya, Cristian, tú nos avisas. Listo, Co. Gracias a todos y todas. Ok, gracias. Nos quedan dos proyectos, el 364 y el 341, pero no veo a los expositores que estaban registrados. No sé si hay algún integrante de esos proyectos que se hayan cambiado, que hayan cambiado el expositor. Si es así, me avisan para darles la palabra. Si no, lo que podemos hacer es hacer un break por algunos minutos mientras esperamos a que se conecten. A ver. Sí, ahí la acabo de ver. Hola, Valesca. Hola. Estábamos justo esperando tu ingreso para la exposición. Estamos justo en el tiempo. No, perfecto. Disculpen el atraso. Estaba en clases, entonces por eso es que tuve un lapsus. Ok, ya. Bueno, voy a pasar muy rápido. No te preocupes, mira, el tiempo está está corriendo ahí en una pantallita. Así que... ¿Cuántos minutos? 14 minutos en total. Perfecto. Que incluye la exposición y preguntas y respuestas. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Espero, si ustedes pudieran grabar, me gustaría mucho para que yo lo tuviera como... Sí, se está grabando. Sí, perfecto. Muy buenos días. Mi nombre es Valesca Geldres. Soy investigadora de la Universidad de la Frontera y el proyecto que nosotros estamos desarrollando se llama Impacto de la crisis por COVID-19 en la competitividad exportadora de las empresas de alimentos de la macrozona sur de Chile. El objetivo general de este proyecto es analizar las consecuencias de la crisis por COVID-19 en la competitividad exportadora de alimentos en la macrozona. Los criterios de inclusión y exclusión de este proyecto es que nosotros no estamos focalizando solamente en las empresas exportadoras, elegimos un sector que es prioritario para el país, el sector de agroalimentos, y también elegimos una zona que es la zona macro sur de Chile, que incluye la Araucanía, los ríos y los lagos. Las instituciones patrocinantes de este proyecto son Corp Araucanía y ProChile a nivel nacional. Los investigadores que participan en este proyecto, yo como directora del proyecto, Joaquín Monreal Pérez de la Universidad de Murcia, Nathaniel Massa de la Universidad de Malta y Hemant Merchant de la Universidad de South Florida. También el equipo de apoyo nacional es un equipo muy joven: Pedro Guerrero, ingeniero comercial recién titulado; Natalia Arcos, Trade Advisor de ProChile en Canadá; Consuelo Salvo, ingeniera comercial, también recién titulada; y Rosario Santibáñez, ingeniera comercial en formación, todos de la Universidad de la Frontera, de la carrera de Ingeniería Comercial. Realizamos un lanzamiento del proyecto el día 5 de agosto, vía Zoom, donde participaron el director de ProChile de Temuco, el director de Corp Araucanía, el vicerrector
de Investigación y Posgrado de la UFRO y autoridades y académicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera. Uno de nuestros primeros productos fue un newsletter que busca ser un informativo destinado a conocer el estado de las exportaciones agroalimentarias de la zona macro zona sur. Este newsletter analizó las exportaciones entre enero y julio del 2020 y las comparó con el mismo periodo del 2019. Nos basamos en códigos arancelarios como tema para identificar las variables. Utilizamos una fuente de datos que es de Datasur y nuestra principal conclusión de este análisis es que a pesar de la crisis, la macrozona sur ha tenido un aumento de un 10% en los primeros 7 meses del 2020 en los volúmenes exportados. Sin embargo, ha tenido una baja de un 13% en los valores de las exportaciones. Se realizaron análisis por producto, cuáles son los productos que destacan en las diferentes regiones, que vamos de arándanos, cerezas, manzanas y carne bovina. En los ríos también arándanos y carne bovina, pero se agrega el queso, los ríos lecheros y el cranberry, y ya en el sur se agrega salmón fresco y salmón congelado. También analizamos cuáles productos concentran la mayoría de las exportaciones en cada región, donde las manzanas lideran en la Araucanía, los cranberries, arándanos y otras frutas del género lideran en los ríos, y los filetes de salmón fresco lideran en los lagos. Asimismo, hicimos una comparación entre las exportaciones de ambos años y nos dimos cuenta que respecto a los valores exportados, la región más afectada es la región de los lagos, que ha disminuido en 16%, y la macrozona sur en general un 13%. ¿Y por qué esto? Porque el peso que tiene en las exportaciones de alimentos en los lagos es muy alta. También respecto a los volúmenes exportados, en general, como dije antes, estos han subido en un 10% en el periodo. Sin embargo, en el número de empresas en la Araucanía ha bajado, también en los lagos, y solamente en los ríos ha tenido un aumento de un 18% en el periodo estudiado. Aquí tenemos también los mercados, cómo los mercados se han ido cambiando. Por ejemplo, en la Araucanía, el año pasado estaba Estados Unidos, hoy día está China. En los ríos también lo mismo, y en los lagos Japón fue superado por Estados Unidos en este periodo. Junto con eso, dentro de los objetivos específicos del proyecto, es conocer qué ha pasado con las empresas. Se han hecho visitas a Mafrisur y Cranberry en la región de los lagos. También se está en contacto con otras 3 empresas a las cuales estamos contactando. No ha sido fácil llegar a ellas, que son Colún, Multiexport y Daguada, que son importantes exportadores de agroalimentos. También dentro de las actividades tenemos una participación en la Feria de Investigación de la Universidad de la Frontera. Hemos participado en un congreso en Estonia con parte de nuestro trabajo, y en un congreso nacional en EFA 2020 en este mes. La FIUFRO se desarrolla justamente esta semana que viene, o el jueves, no tengo bien claro exactamente el día. Esta es la participación que hemos realizado en Estonia, con el tema de Export Films Competitiveness en el escenario del COVID, donde participamos con el equipo chileno. Las principales conclusiones de esta conferencia fue que tanto las organizaciones de promoción de exportaciones como la academia han identificado diferentes desafíos para la pandemia, para la exportación de bienes y servicios globalmente, y los temas que hoy día están siendo necesarios es el tema de la cooperación, la sustentabilidad y la digitalización como temas claves para poder enfrentar el escenario del COVID.
También en el Congreso de NEFA se presentó un análisis del COVID, pero relacionado a las microempresas, micros y pymes empresas, junto con un equipo de profesores de la UFRO, y obtuvimos un premio a reconocimiento al mejor paper. Y esa sería mi presentación. No pude ver cómo estaba presentando, no pude ver el horario, así que no sé si estoy a tiempo. Sí, perfecto, quedan todavía 6 minutos. Estamos esperando que se haga alguna pregunta por chat. Si quieres, Valesca, puedes agregar algo más que se te haya quedado en el tintero. Ahí tenemos tiempo. Bueno, nosotros, yo creo que la parte más difícil ha sido la visita a las empresas. Estamos en cuarentena en las 2 regiones, tanto en Temuco como en Los Lagos. Me las he arreglado para poder visitar las empresas y en general algo que he evidenciado es que el sector de alimentos es uno de los sectores mejores preparados para la pandemia, porque ellos ya tienen relaciones con el tema de los tapabocas, del limpiado mano, no sé si el distanciamiento, pero hay una cultura de inocuidad en el sistema de alimentos, porque todas estas empresas que exportan además cumplen estándares internacionales y en este momento están siendo auditadas, ¿ya? Y sus resultados de sus auditorías han sido excelentes. Entonces son empresas que cumplen con todo. Ahora, ¿cuál es la problemática? La problemática es que estas empresas no han parado de trabajar desde marzo, desde que sucedió todo esto, pero que las cuarentenas y los cordones sanitarios han generado toda una revolución respecto a tiempos de acceso a las plantas y el transporte de los trabajadores y de los gerentes a las mismas plantas. Y eso ha afectado a las empresas. De hecho, las empresas se han puesto a trabajar junto con los gobiernos regionales y muchas veces los cordones sanitarios están desapareciendo a pesar de haber cuarentena para que el transporte de trabajadores, el transporte de camiones, el transporte de mercancía pueda ser más expedito. Ok, muchas gracias. Ya, no tenemos preguntas registradas en el chat. Y nos correspondería ahora escuchar la presentación del proyecto 341. No sé si hay algún representante de ese proyecto porque la persona que se registró como expositor no se encuentra presente en este momento. Parece que no. Bueno, les recuerdo, como Valesca también, como te incorporaste al último, esta sesión está siendo grabada, todas las sesiones van a ser grabadas y van a quedar después disponibles en el YouTube de la agencia. Les vamos a enviar el link cuando estén los videos disponibles todos, para que ahí puedan rescatar los contactos de los proyectos y contactarse directamente con ellos en caso de que tengan dudas o que quieran establecer alguna colaboración. Cecilia, ya que me quedan 2 minutos, quisiera hacer un comentario adicional. Claro, ser? Por supuesto, sí. Bueno, es súper interesante en este proyecto que estoy trabajando con un equipo muy joven en la Universidad de la Frontera, pero también el trabajo con los investigadores internacionales ha sido excelente. Estamos desde junio trabajando con ellos, coordinándonos con ellos y interactuando en forma permanente respecto al proyecto. Y aquí comentar que el COVID nos ha generado una tremenda oportunidad para trabajar en el mundo y con el mundo, porque no hay ninguna restricción, bueno, excepto un poco el idioma, porque las entrevistas yo las hago en español, después tengo que transcribirlas, después tengo que traducirlas para que el profesor extranjero las pueda leer, pero ha sido muy interesante poder trabajar con ellos y ellos están muy disponibles y muy interesados en lo que estamos haciendo. Así que quería comentar eso porque ha sido algo muy beneficioso para mí como investigadora
bueno, y para nuestra universidad, porque al final es un relacionamiento internacional práctico, real, y el profesor con el cual estoy hablando también está en cuarentena. Entonces, los desafíos y las problemáticas son exactamente las mismas. Eso, muchas gracias. Qué bien, muchas gracias, Valesca. Valentina nos pregunta por la disponibilidad de los videos. Yo creo que podrían estar disponibles a contar de la próxima semana. Ya se demoran un poquito porque los tienen que editar también y subir al sitio de la agencia. Apenas estén, les vamos a enviar de todas maneras el link de todas las sesiones. Ya les recuerdo que esto es en 2 salas en paralelo, que hay otro grupo que está en la primera sala también, entonces ese video también va a estar disponible. Y bueno, les agradezco la participación, les agradezco el tiempo invertido hoy, y mañana es el último día de esta serie de sesiones. Ustedes ya tienen la programación para que se puedan conectar a la sala donde estén los proyectos que más les interese escuchar, y esperamos lo antes posible durante la próxima semana enviar el link para los videos para que lo puedan revisar con más calma y ver todas las presentaciones que se han hecho en estos 3 días de sesiones. Eso, les agradezco su tiempo, un gusto haberlos visto, un gusto haberlos escuchado. Muchas gracias por todo y espero verlos mañana nuevamente. Que tengan todos un muy buen día. Chao, muchas gracias. Chao, chao, gracias. Chao, que estén muy bien.